Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hablar de estos últimos días de negociaciones de contratos en la NBA porque se ha finalizado ya el periodo de extensión de contratos de novatos para esos jugadores que fueron drafteados en la primera ronda del draft de 2019 y podrían firmar ahora su extensión de cara a la temporada 2023-2024. Y hemos tenido un total de 11 jugadores que han firmado contratos, de unos 20 algo que cualificaban, obviamente de los 30 jugadores drafteados en la primera ronda, algunos como Jared Culver, por ejemplo, ya no están en su contrato original. Y quiero valorarlos aquí de menos a más a nivel de cuantía, de cantidad de dinero prometido a cada jugador. Intentar explicar el punto de vista tanto del equipo como del jugador a la hora de negociar cada uno de estos contratos. Y por último vamos a hablar también de algunos de los jugadores más destacados que podrían haber firmado una extensión pero no lo hicieron. Y explicaré un poco por qué creo que no pasó en cada uno de los casos. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Dadle al like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí. Vamos a empezar. Y por cierto, hoy, esta noche, empieza la NBA a las 11 de la noche hora de España. Estaré en el directo de No Club Esp para hacer una especie de tertulia sobre NBA que han decidido empezar y me han invitado a pasarme por ahí a echar un rato de NBA. Y adicionalmente, a la 1:30 de la noche hora de España tendremos el primer partido de esta temporada entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers. Yo obviamente voy a verlo y me planteo la posibilidad de verlo en directo, pero es un poco tarde para España, así que vamos a hacer una cosa, y es que si este vídeo llega a 500 likes antes de la 1:30 hora de España, es muy difícil, pero si llega a pasar me conectaré a Twitch para verlo, si no, lo veré tranquilo en el sofá y ya hablaremos sobre ese partido en el futuro. Y bueno, ahora ya sí, vamos a empezar entonces a hablar del contrato más bajo que se ha firmado entre estas extensiones, 11 en total. 1.308 millones de dólares en salario prometido se han firmado en estos últimos meses, y el jugador que ha firmado menos de todos estos es Nassir Little, que firmó un contrato de 4 años y 28 millones de dólares. Todo el dinero está garantizado y no hay nada en bonuses, y es una extensión muy curiosa porque es muy baja. Un jugador que sale de su contrato de novato y firma una extensión por un promedio de 7 millones por año durante 4 años es algo muy poco habitual, teniendo en cuenta que al final son jugadores que posiblemente aspirarán a ganar más en agencia libre restringida. Estamos hablando de menos de la mid-level, bastante menos, pero el caso de Nassir Little es especial y lo entiendo. Es un jugador que era considerado un prospecto de mucho calibre cuando estaba en el instituto, no tuvo una muy buena temporada en la universidad, se presentó al draft, cayó hasta el pick 20 y algo, y en los Blazers apenas funcionó en su primera temporada, incluso sus 2 primeras temporadas, pero este último año estaba empezando a despuntar cuando tuvo una lesión de hombro que le hizo sentarse en la segunda mitad de la temporada. Y por eso Nassir Little es un ala pivot, que no tira demasiado bien de 3, pero que ha mejorado, con potencial defensivo, pero pequeño, que mide 1,96 m, que podría ser un buen jugador en la NBA, pero no es una garantía que vaya a funcionar. Y los Blazers han optado por ofrecerle una cuantía muy baja para un equipo de la NBA garantizada, pero que puede permitir que Nassir Little, si tiene miedo de sufrir alguna lesión o no acabar de despuntar este año, se asegure dinero generacional. 28 millones de dólares es mucho dinero, y si sale bien, si Nassir Little se convierte en un jugador de rotación, un sexto o séptimo jugador en una rotación en NBA, un contrato de 7 millones por año a largo plazo va a ser muy bajo. Estamos hablando de un chaval que tiene 22 años y que promedió este año 26 minutos de juego, 10 puntos, 5,6 rebotes, un 46% en tiros de campo y un 33% desde 3 en 3,7 triples intentados. No es una barbaridad desde 3, pero es una mejora y puede que sea un buen jugador. A mí personalmente me parece una ganga para los Blazers, hay riesgo pero es mínimo, y Nassir Little pues ha optado por asegurarse dinero. Vamos ahora a hablar del siguiente jugador que ha firmado una extensión, esto es casi el doble ya, y estamos hablando de Brandon Clarke de los Memphis Grizzlies. Esto fue una de las últimas extensiones que se anunciaron, y Brandon Clarke ha firmado básicamente por la mid-level. Estamos hablando de un contrato de 4 años, 50 millones de dólares garantizados y 2 billones extra en bonuses poco probables. Eso que veis en rojo significa poco probable, o sea que Brandon Clarke va a cobrar 12,5 millones por año con la posibilidad de cobrar 13 millones por año si cumple ciertos criterios, y estamos hablando de un jugador entrando a formar parte del futuro a largo plazo de los Memphis Grizzlies, que ha firmado por lo que viene siendo la mid-level y va a ser un muy buen contrato por mucho tiempo. Brandon Clarke no es una garantía que vaya a ser un titular de muy alto calibre en la NBA, pero ha demostrado que es muy buen reboteador, es muy buen reboteador ofensivo, es sólido en defensa, es eficiente, cumple bien su función, y este año además, con la ausencia de Jaren Jackson Jr. durante muchos partidos, tenía posibilidades de jugar muy bien y elevar su valor y salirse un poco del rango de los Grizzlies. Por eso los Grizzlies decidieron asegurarle una cantidad considerable de dinero, y Brandon Clarke tal vez podría haber aspirado a ganar 60-65 millones en un año, pero de esta manera tampoco tiene miedo de romperse un tendón de Aquiles y
perder mucho dinero. Estamos hablando de un jugador bueno, que ha promediado 19 minutos de juego, 10 puntos y 5 rebotes por partido en un 64% en tiros de campo, con, como decía, buena defensa, y que con sus 26 años de edad no es que vaya a tener tanto margen de ganar mucho dinero y ha preferido asegurarse cuanto antes esa cantidad. Y ahora pegamos un salto a un jugador que firmó una extensión muy pronto, uno de los primeros días que esto fue posible, y cuyo agente podría ser despedido posiblemente porque esta extensión ha resultado ser una catástrofe. Como decía, 11 jugadores firmaron una extensión. Esta es la tercera más baja y es un jugador realmente bueno. Y ese es Keldon Johnson de los San Antonio Spurs, que además está ante una temporada que podría ser muy buena porque San Antonio no tiene a nadie más y Keldon Johnson debería promediar más de 20 puntos por partido este año y perder muchos partidos, es verdad, pero probablemente poner unos números espectaculares. Y es un jugador que firmó por 4 años, 74 millones de dólares garantizados y 6 millones más en bonuses poco probables. O sea que Keldon Johnson podría llegar a cobrar 80 millones de dólares en total en los próximos 4 años después de que finalice esta temporada. Y es un jugador que este año ya promedió 17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 5,3 triples intentados con un 40% desde 3, un 47% en tiros de campo, buena defensa, tiene 23 años. Keldon Johnson creo que ha dejado bastante dinero sobre la mesa viendo el resto de contratos firmados, o sea que genial por parte de San Antonio. Siguen siendo 80 millones, no está mal para Keldon Johnson. Recordemos que fue el pick 29 del draft en su momento, pero a día de hoy, visto lo visto, tal vez podría haber presionado por 90, 95, 100 millones de dólares. Y es que hay un jugador que no estaba claro que fuera a firmar una extensión porque tiene un talento enorme pero una personalidad muy complicada, que ha firmado por más dinero que Keldon Johnson si es que cumple todos los criterios de bonuses poco probables, y ese es Kevin Porter Jr. de los Houston Rockets, que ha firmado un contrato muy especial y muy interesante. Kevin Porter es alguien que, como todos sabemos, ha tenido problemas en el vestuario, los tuvo en Cleveland, los tuvo en Houston, y por eso los Rockets no querían comprometerse a largo plazo con una cifra muy potente, pero creo que han encontrado un término medio ideal. Al final, en vez de ofrecerle poco dinero, digamos un contrato al estilo de Brandon Clark, 50 millones por 4 años, que era una cifra baja para el talento de Kevin Porter, le han ofrecido una cifra más que considerable, pero que podría llegar a ser una ganga si funciona bien, pero con muchas protecciones para el equipo. Kevin Porter Jr. firmó un contrato de 71 millones de dólares pseudo garantizados, porque son no garantizados pero no están protegidos por bonuses, con 11,5 millones de dólares adicionales que llevarían el contrato a los 82,5 millones con bonuses poco probables. Y este contrato es muy especial porque solo tiene garantizado el primer año de contrato para Kevin Porter Jr. por unos 16 millones de dólares, un poco menos, y tras eso, si Kevin Porter funciona y los Houston Rockets están contentos con él, ese verano pueden garantizarle el segundo y el tercer año. De esa manera Kevin Porter gana un poco de estabilidad. Si juega bien ese año, no solo se garantiza el segundo año, sino que también el tercero, y cuando finalice esa segunda temporada de extensión, los Rockets tendrán que decidir si le garantizan el cuarto año, o sea que son años no garantizados. Ahí Houston está protegido, pero al mismo tiempo tienen que darle el mensaje con bastante antelación a Kevin Porter, por lo que sabrá si va a ser cortado o no, sabrá cuánto tiempo tiene de un contrato garantizado y básicamente con 2 años de antelación estará preparado, ¿no? Es un contrato con mucho potencial para ambas partes. Kevin Porter se debería mantener centrado y funcionar bien. Los Houston Rockets podrían tener un jugador de muchísimo talento centrado y si no, no están atados. En lo que respecta a los números de Kevin Porter, estamos hablando de un jugador que promedió este último año 31 minutos de juego, 15,6 puntos, 4,4 rebotes, 6 asistencias, casi 7 triples intentados con un 38% desde 3 y un 42% en tiros de campo. Y ese 38% desde 3 es clave porque Kevin Porter es un jugador con mucho talento ofensivo y mucha capacidad de pase, pero que no había tirado muy bien de 3 hasta el momento y que ha mejorado año tras año y se está volviendo sobre todo un mejor tirador en el catch and shoot, con lo que puede que encaje mucho más con Jalen Green, aunque ninguno de los dos defiende demasiado, y puede que sea la clave para que siga funcionando en el equipo y si se mantiene centrado, se gane todo ese pastizal. Y llegamos ahora a otra sorpresa para mí, y es que el siguiente contrato más alto que se firmó, la siguiente extensión más alta que se ha firmado, es la de DeAndre Hunter, que fue a última hora. De hecho se anunció 2 horas más tarde del cierre de mercado de extensiones, digamos. Obviamente los Hawks la anunciaron antes a la NBA, pero se supo más tarde. Y es que DeAndre Hunter firmó un contrato de 4 años, 90 millones de dólares garantizados y 5 más en bonuses poco probables, o sea, 4 años, 95 millones en total. Y creo que DeAndre Hunter vale ese dinero cuando está sano, pero ha estado muy poco sano. Estamos hablando de un jugador que en 3 temporadas tuvo un año de 60 partidos, otro de 20 y algo y otro de 40 y algo partidos. Es muy buen defensa, al final es un alero 3&D, que es lo que quieren todos los equipos de la NBA, y ha firmado un contrato del estilo del de OG Anunoby unos años después, y en consecuencia aumentando la cifra. Y creo que eso, que si DeAndre Hunter se mantiene sano, puede valer esto, son unos 22 millones por año,
con la subida del margen salarial no es tan dramático, pero es un jugador buenísimo en defensa, con capacidad de tiro, que apenas se mantiene en el campo. Si DeAndre Hunter se mantiene sano, estoy de acuerdo con este contrato. La realidad es que creo que para que los Hawks firmaran esta extensión de contrato este año en vez de esperar un año más y hacerlo agente libre restringido, el contrato tendría que haber sido un poco más bajo, 80 millones y 5 en bonuses tal vez, pero esos 90 y 5 en bonuses me parece más que el contrato de Mikal Bridges, es más que el contrato de Mikal Bridges. Mikal Bridges no se ha perdido un partido desde la universidad y es un muy buen 3&D. DeAndre Hunter es un buen 3&D o muy buen 3&D que se pierde muchos partidos. Sea como sea, esta última temporada promedió 13 puntos por partido, 3 rebotes, una asistencia, un 38% desde 3 en 3,7 triples intentados e insisto, aparte de los números que no son muy potentes, es realmente bueno a nivel defensivo. Y llegamos ahora a los jugadores de más calibre, los jugadores que posiblemente aspiran a ser All-Stars pronto. Y es que con una cifra de entre dinero no garantizado y dinero que podría llegar a cobrar si cumple todos los criterios, RJ Barrett ha firmado un contrato de 4 años y 120 millones de dólares, 107 garantizados, 13 extras si es que cumple todo. Y con esto RJ Barrett no ha firmado por un máximo, ha firmado por menos, pero creo que de hecho ha firmado un contrato bastante barato para este equipo. Estamos hablando de un jugador bueno a nivel defensivo que en New York podría llegar a ser el mejor jugador de la plantilla en breves, que el último año ya promedió 20 puntos por partido con una eficiencia pobre, es verdad, 41% en tiros de campo y 34% de S3, pero un chaval de 22 años que en su tercera temporada ha promediado 20 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, está mejorando como tirador, está mejorando en su penetración a canasta, es bueno a nivel defensivo y tiene capacidad de jugar incluso un poco como distribuidor secundario. Es alguien muy interesante que encaja en cualquier equipo y que ha firmado un contrato muy bueno para los Knicks y que al mismo tiempo no ha ganado un máximo pero se ha garantizado muchísimo dinero, 120 millones de dólares más el dinero de haber sido el tercer pick del draft. RJ Barrett no está nada mal de cara al futuro. Y pasamos ahora a un jugador que ha ganado un poco más que RJ Barrett, y esto es curioso porque estos 3 contratos de los que vamos a hablar fueron firmados por orden cronológico, digamos, y eran 3 jugadores que se comparaban y parece que el segundo quiso más que el primero y el tercero quiso más que el segundo y ya lo han conseguido, porque el jugador del que vamos a hablar ahora es Tyler Herro, que firmó con los Miami Heat un contrato de 120 millones de dólares garantizados, o sea, el dinero que podría ganar RJ Barrett si cumple todos los criterios, lo gana de base Tyler Herro y además tiene 10 millones de dólares extra en bonuses. Son bonuses complicados, ser All NBA, ser MVP, ser jugador defensivo del año, pero Tyler Herro tiene asegurados 30 millones de dólares anuales durante los próximos 4 años después de que finalice esta temporada, y es alguien que ha sido más productivo que RJ Barrett en este momento de su carrera, ha sido el sexto hombre del año, ha promediado 20,7 puntos por partido, o sea, una cifra similar a RJ Barrett, pero con muchísima más eficiencia, 45% en tiros de campo, 40% en S3, 4 asistencias, 5 rebotes por partido. La diferencia es que Tyler Herro no es un buen defensor y no creo que lo vaya a ser nunca, y RJ Barrett es bueno y puede llegar a ser un defensor tal vez de calibre en el NBA. Creo que en el fondo el techo de RJ Barrett es más alto. A día de hoy Tyler Herro es más productivo probablemente y ha demostrado más en un equipo mejor, pero siendo contratos similares me gusta más el de RJ Barrett. Y precisamente vamos a hablar entonces del último jugador que firmó una extensión sin llegar al máximo salarial, y ese es Jordan Poole, que originalmente parecía que había firmado por 140 millones de dólares cuando el máximo eran unos 150 por 4 años. Al final esa es la cifra que puede llegar a ganar si todo le sale bien, pero Jordan Poole una vez más ha superado por poco a Tyler Herro y luego tiene esos extras en dinero en bonuses, porque ha firmado por 4 años 123 millones de dólares garantizados, 5 millones en bonuses probables, o sea, cosas que ya ha cumplido, serán bonuses de partidos jugados, de cierto nivel de eficiencia, tal vez porcentaje de tiros libres, y 12 millones adicionales a repartir entre esos 4 años en bonuses poco probables, por lo que en total Jordan Poole, si evoluciona hasta convertirse en una estrella establecida en la NBA, podría ganar casi 140 millones de dólares, algún bonus es demasiado complicado. Y estamos hablando de un jugador de 23 años muy productivo a nivel ofensivo, que ha puesto unos números inferiores a nivel de anotación que RJ Barrett o Tyler Herro, pero que también tenía un rol inferior al principio del año y que fue ganándose ese rol poco a poco y acabó muy bien la temporada. Creo que Jordan Poole tiene muchísimo talento ofensivo, es muy creativo con el balón en las manos, mucho más que RJ Barrett. Habrá que comparar entre Tyler Herro y Jordan Poole, pero la diferencia es que Poole es más explosivo y más atlético, y si bien no es un mega atleta o un jugador súper fuerte, creo que sí que tiene algo de potencial defensivo, aunque a día de hoy sea realmente malo en defensa. Tyler Herro lo tiene más difícil en eso, y por eso, siendo contratos similares, si Jordan Poole no llega a ganarse mucho de esos bonuses, es un contrato, eso,
parejo al de Tyler Hero y creo que puede llegar a ser un jugador incluso mejor. Este último año promedió en 30 minutos de juego 18,5 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 7,6 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 36% desde 3 y lideró la NBA en porcentaje de tiros libres. Y luego ya vamos a pasar rápidamente por las 3 últimas extensiones porque son máximos salariales, 5 años sin opción del jugador en ninguno de los 3 casos. En los 3 casos son contratos de jugador designado, por lo que si entran en el equipo All-NBA o son MVPs o jugadores defensivos del año este año, estos jugadores pasarán de cobrar 194 millones de dólares en 5 años a cobrar 233, y esos jugadores son Darius Garland, Ja Morant y Zion Williamson. Tampoco creo que haya que hablar mucho sobre ellos. Garland se convirtió en un All-Star por primera vez este año con Cleveland y los Cavs tiene muy buena pinta. Ja Morant ya ha sido un jugador del NBA y es una superestrella ya establecida, y Zion Williamson debería ser una superestrella y, para compensar un poco los problemas de salud, ha firmado un contrato con bastantes protecciones para los New Orleans Pelicans si se pierde partidos y llega realmente a lesionarse de gravedad, por lo que todos han hecho sus concesiones. Darius Garland tal vez es el que más se ha llevado al tener la misma cifra garantizada que Ja Morant cuando no está al mismo nivel de momento, pero esos son los 3 jugadores que más firmaron en una extensión. Y ahora, para acabar, voy a mencionar unos cuantos nombres de jugadores que no han extendido y voy a considerar por qué. Y el primero y el que me parece más destacado es Cam Johnson de los Phoenix Suns. Fue el pick 11 del draft y es un jugador mayor que la mayoría porque llegó muy veterano, digamos, a la NBA, y ya va a cumplir 27 años este año, en su 4ª temporada en la NBA, por lo que una extensión para él es importante. Está ante su mayor posibilidad de ganar un contrato realmente grande, porque cuando finalice este segundo contrato estará ya en los 30 y algo. Y Cam Johnson este año va a ser el ala pivot titular de los Phoenix Suns, por lo que tiene muchas posibilidades de mejorar mucho su producción y elevar su mercado. Sospecho que Phoenix tenía una cifra límite, ahí también influye el hecho de que los Suns estén en venta y en consecuencia tal vez estén mucho más limitados a nivel presupuestario, ¿no? Pero tal vez los Suns le ofrecieron 60 millones por 4 años, 15 millones por año, y Cam Johnson quería 20 o 18. Y al no llegar a un acuerdo, Cam Johnson va a apostar en sí mismo, en su rol como titular y en poner buenos números y en ser agente libre restringido el año que viene. Es un caso similar también el de Grant Williams con los Celtics. No porque vaya a ser titular, sino porque Grant Williams ha tenido momentos muy buenos con Boston, aunque momentos malos también. Sospecho que Boston, siendo un equipo tan caro a largo plazo, no querría ofrecerle muchísimo dinero, y la oferta me imagino que serían unos 13, 14 millones de dólares por año. Grant Williams querría 16, 17, y no llegan a un acuerdo y será agente libre restringido. A ver si no es un problema para los Celtics que Grant Williams intente hacer demasiado para ganarse un contrato mejor, pero en un principio no debería salirse mucho del rango salarial de 13, 14 millones del que hablábamos. Otro jugador destacado que no ha firmado un contrato es PJ Washington con los Hornets, y esto me sorprende, pero en el fondo no me sorprende porque Charlotte no ha hecho nada todo el año y ha mantenido esa dinámica. Sus jugadores acaban en prisión, ahora James Bouknight, más lo de Miles Bridges, Montrezl Harrell antes de cambiar de equipo, y solo han renovado a Cody Martin, no ha hecho nada más. Y PJ Washington era un jugador que podía haber firmado una extensión, que estaba un poco en la misma situación que Miles Bridges el año pasado. Además, ahora sin Miles Bridges va a tener un rol muy grande en los Hornets, podría explotar totalmente, y sospecho que Charlotte le ofrecía 13 millones por año, 14 millones, y PJ Washington tal vez aspire a ganar 20 millones el año que viene si tiene una temporada realmente buena y le ofrecen 4 años 80. No me parece imposible, creo que PJ Washington tiene mucho talento y parece que estaban realmente lejos en las negociaciones. Si Charlotte hubiera ofrecido 15, 16 millones, arriesgarían bastante dinero a largo plazo, pero no tienen que gastarlo a día de hoy. Por otra parte tenemos también a Rui Hachimura de los Wizards. Este es más secundario, ¿no? Pero creo que es un jugador con mucho talento que se perdió gran parte de la temporada pasada y por eso está un poco desaparecido. Pero Rui Hachimura podría tener un año muy bueno con Washington, y eso podría poner las cosas un poco complicadas para el equipo. Pero con Kyle Kuzma y Porzingis de por medio, hay jugadores que se solapan un poco con él, y por eso tal vez, supongo que los Wizards no estaban muy dispuestos a gastar mucho en él, pero puede que lo pierdan en agencia libre restringida porque va a haber bastantes equipos con dinero y creo que va a tener un año muy bueno, o que se vean forzados a pagarle bastante, y con el salario de Brad Civil de por medio eso no es sencillo para los Wizards. Y ya casi para acabar voy a mencionar 3 nombres más. El primero es Cam Reddish. Es lógico que no haya renovado con los Knicks, no ha demostrado suficiente para ganarse el contrato que él cree que se merece. Cam Reddish tiene una estima muy alta de sí mismo porque era una auténtica superestrella en el instituto. A Tom Thibodeau no le gusta, en los Knicks apenas ha jugado y va a ser muy difícil que encontrara un punto intermedio. Sospecho que Reddish pediría 17 millones y los Knicks no creo que quisieran pagarle 12. Luego está el caso de Matisse Thybulle con los 76ers, y esto es muy sencillo. No es tanto que no lleguen a un acuerdo, no creo que Thybulle vaya a ganar tanto dinero porque
está muy limitado a nivel ofensivo. El problema básicamente es que los 76ers son contenders, quieren ganar un título y quieren mantener la flexibilidad para reforzarse durante la temporada, y si hubieran firmado una extensión con Matisse Thybulle, pasaría a estar en esa Poison Pill Restriction y sería muy difícil intercambiarlo y limitaría su flexibilidad. De esta manera tienen la posibilidad de mover su contrato de unos $4 millones, emparejarlo con algún otro jugador y hacer un movimiento para mejorar durante la temporada si es que quieren hacerlo, y si no, será agente libre restringido al final del año. Y el último jugador que me quiero mencionar no es alguien que creo que se esté mencionando demasiado, pero el pick 7 del draft de 2019 fue Coby White y no tuvo un comienzo de su carrera demasiado bueno, pero este último año jugó bastante bien para los Bulls y no me parecía imposible que llegaran a un acuerdo. Creo que al final Chicago, con Zach LaVine, con Lonzo Ball, con Alex Caruso e incluso con Ayo Dosunmu, que será agente libre restringido el mismo año que él, tenía demasiados frentes abiertos en esa misma posición de base o base escolta, y por eso no han querido invertir en él, pero puede que Coby White acabe ganándose un contrato decente si tiene un buen año esta temporada. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo hablando de todas las extensiones de novato que han pasado y las que no han pasado, y valorando un poco cada una de ellas, y espero que os haya gustado. Os recuerdo que si de verdad queréis que esté en directo para ver el primer partido de esta temporada de la NBA, machaquéis el like, y si llegamos aquí en 2 me gustas, estaré en Twitch. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.